Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Clave. Hoy es 24 de febrero y como todos los miércoles nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan, nos acompañarán y se incorporarán al final seguramente de este programa que pues apuesta a ser muy interesante. Así que le invito a que se quede con nosotros. Como todos los miércoles, mi compañero Aurelio Contreras, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Jalapa. Estamos aquí checando que la transmisión funcione bien. Que yo espero que sí. Y bueno, vamos dando paso a pues el programa del día de hoy que además ya nos están agradeciendo por el cambio de horario, lo cual pues, bueno, se lo podemos agradecer en primera instancia a nuestro invitado de esta noche, que es el doctor Martín Aluja, a quien me voy a permitir darle la bienvenida y leer además pues una brevísima introducción sobre su trayectoria. El doctor Martín Ramón Aluja es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico de Monterrey, es doctor en ciencias por la Universidad de Massachusetts, tiene un postdoctorado en Suiza, es investigador titular del Instituto de Ecología, INECOL, desde 1990, fue además director de este instituto entre 2010 y 2017, tiempo en el que se construyó el clúster científico y tecnológico Biomimic, que consta de 17,000 metros cuadrados, y renovó integralmente la institución en un amplio sentido del concepto. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 en el área de tecnología, innovación y diseño, y cuenta además con otros 5 premios relevantes. Tiene 250 publicaciones, de las cuales 91 son artículos en revistas indexadas internacionales con factor de impacto, así como 5,500 citas primarias a esta obra. Tiene el máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 3, y es profesor de ética científica con 44 alumnos formados, 31 de licenciatura, 5 en maestría y 8 en doctorado. Muchísimas gracias a Martín Aluja por acompañarnos en La Clave esta noche y pues bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me voy a permitir quitarme el cubrebocas, digo, como un acto de responsabilidad, le comento al público que estoy aislado y solo, entonces no quiero ser irresponsable, pero me da muchísimo gusto estar con ustedes y con el público que nos esté escuchando. Es un gran gusto y poder dialogar, ¿no? Al país le hace falta muchísimo diálogo y creo que la oportunidad que ustedes me brindan es maravillosa y la agradezco. No, agradecido a nosotros, Martín, porque me permitiste hablarte de tú. Y bueno, pues creo que puede ser una charla por demás interesante, estamos seguros de ello, tenemos muchísimos temas, pero es obvio que la agenda del país, este día especialmente, bueno, pues trae un tema importante. Nosotros lo venimos manejando desde la semana pasada, por cierto, que es la reforma a la industria eléctrica, que hoy, por cierto, la Cámara de Diputados la pasó en primera instancia. Va a ser una historia mucho más larga, como lo platicábamos brevemente antes, pero por lo pronto, bueno, pues pasó sin una coma, como lo pidió el presidente, porque fue enviada a instancias del presidente como él mismo lo anunció. Entonces, yo quisiera preguntarte, en primera instancia, ¿cuál es tu opinión acerca de este primer paso de una reforma a la industria eléctrica, donde pues hay temas muy importantes, por ejemplo, las energías renovables? A mí me preocupan muchísimo, que al parecer, pues en este gobierno están ignorando. Mira, de entrada te puedo decir que me siento como mexicano muy triste, ¿sí? Muy triste porque yo, a pesar de que tengo 63 años, me siento una persona joven. Yo tengo hijos jóvenes, muchos amigos jóvenes. Me siento muy triste. Mira, yo no voy a meter en el tema político porque no es el mío.
desde joven siempre estuve en total desacuerdo con el carro completo. Me parece terrible. No importa cuál partido sea el que tenga el carro completo, pero a mí me parece un atentado contra la democracia, ¿no? Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que como país seguimos, por la última encuesta de INEGI, siendo un país joven. Ya nos estamos empezando a avejentar, pero seguimos siendo un país joven. Y hoy en día, como sociedad, nos tenemos que preguntar, y es algo que le tenemos que preguntar precisamente a los diputados que se quieren reelegir, cuál ha sido su agenda ambiental. Para mí es una pregunta fundamental. Quien quiera reelegirse debe contestar diciendo la verdad cuál ha sido su agenda ambiental. Pensar que México va a retroceder y va a fomentar energías fósiles cuando toda la tendencia mundial, independientemente de qué continente, porque estamos hablando de África, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia, Oceanía, etcétera, la tendencia mundial es claramente una tendencia hacia las energías renovables y las energías limpias. Voy a dar el ejemplo rapidísimo de Dinamarca. Dinamarca es algo que a mí me sorprendió mucho, pero es la primer potencia europea en petróleo, ¿sí? Yo pensaba que era Inglaterra, Noruega, pero no, es Dinamarca. Y Dinamarca, digo, son reservas pírricas comparadas con las de Venezuela, incluso México o Arabia Saudita, pero aún así tienen unas reservas importantes de petróleo. Tomaron la decisión como nación de que a partir de un tiempo perentorio muy corto, todas las energías tienen que ser renovables, todas, como una decisión de país, ¿no? México es un oasis para las energías renovables. Tenemos energía geotérmica de sobra, tenemos un potencial de energía eólica brutal y tenemos también un potencial de energía solar brutal. Entonces, sí me preocupa muchísimo que vayamos en reversa por el efecto a mis hijos y a los jóvenes, ¿sí? ¿Qué mensaje le estamos mandando a los jóvenes ingenieros, a los jóvenes estudiantes de la UNAM o de cualquier universidad privada que están estudiando y se están preparando en este tipo de ámbitos y que de repente tu país toma una decisión que va en reversa completa en contra de la tendencia internacional? Me importa muchísimo que las personas que nos están escuchando estemos conscientes de que este es un tema de fenómeno global ambiental, ¿sí? Se puede hablar de economía, se puede hablar mucho del Tratado de Libre Comercio, se puede hablar de un montón de cosas que obviamente van a incidir en esta decisión y que otra vez salen del ámbito de mi capacidad, ¿no? Pero el tema ambiental, o sea, quemar combustóleo es un atentado contra la salud pública, ¿sí? A mí me pasma que como país estemos tomando decisiones de esta naturaleza cuando está más que demostrado que las plantas generadoras de electricidad que queman combustóleo generan problemas de salud pública brutales. Basta con irse a Cadereyta, Nuevo León, que está muy cerca de Monterrey, y que se vea, cuando se habla con la verdad y se habla con los especialistas, los gravísimos problemas de cáncer y de muchas otras enfermedades provocadas por esa refinería. Estamos hablando de otras refinerías que están muy cerca de núcleos urbanos muy grandes, como Tula, etcétera. Y pensar que México en el año 2021 va a revertir sus avances muy complicados, ¿sí? En materia, por ejemplo, de energía eólica, para regresar a un mecanismo que es altamente contaminante, a mí me preocupa muchísimo y por eso me entristece, ¿no? Mira, el tema de las energías eólicas y toda la crítica que se ha hecho de que ha habido abuso de las empresas, eso se resuelve a través de la Comisión Reguladora de Energía. Para eso fue fundada. Si efectivamente hubo abuso de las empresas, y pues es posible que lo haya habido, yo no soy experto en eso, pues eso se resuelve y se atiende, ¿sí? Pero tú no puedes como país tomar una decisión que va completamente en contra de las tendencias mundiales, ¿sí? Y es un tema, repito, desde el ámbito en el que yo me muevo, ambiental. O sea, tenemos que pensar y entender de una vez por todas. Lo acabamos de vivir ahorita en el sur de Estados Unidos, norte de México. No necesitas ser un físico cuántico para entender que el efecto del cambio global, ¿sí? El cambio climático global, es brutal, ¿sí? O sea, es terrible. Ahorita tenemos muchísimos
agricultores y campesinos devastados por unas heladas tremebundas. Tuvimos sistemas productivos parados por falta precisamente de energía, y estamos debatiendo un retroceso que no tiene ningún sentido por ningún lado, ¿no? Entonces yo sí creo que como país es muy importante que los jóvenes y los adultos mayores nos preguntemos realmente qué es lo que queremos para nuestros hijos, qué es lo que queremos para nuestros nietos. Para mí esa es la pregunta clave. Y yo cuando tenga un diputado enfrente de mí que me diga, oiga, yo quiero su voto, le voy a preguntar, ¿qué has hecho por mis hijos y por mis nietos? Contéstame, por favor, esa pregunta. ¿Qué legislación has promovido que sea ambientalmente amigable para que yo pueda tener un juicio para poder votar por ti, para que tú te puedas reelegir? ¿Sí? El tema ambiental, y mira, no seamos demagógicos o hipócritas, ¿sí? En el pasado en México también se han cometido muchos errores, ¿sí? Y eso es algo que nosotros como sociedad también tenemos que ser muy, muy honestos, ¿sí? No podemos cargarle la mano a este gobierno independientemente de que nos caiga bien o mal, porque yo repito, siempre se lo digo a la gente, cada quien tiene pleno derecho de votar por quien quiera, si es un voto pensado, inteligente, calificado, ¿sí? A mí no me interesan esas cosas. Me interesa que en México ha habido esfuerzos loables en el pasado. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Julia Carabias, que hizo un trabajo excepcional desde mi perspectiva, ¿no? Y algunos otros esfuerzos importantes que eran de avanzada en las áreas naturales protegidas que lideró Ernesto Enkerlin. Y unos avances impresionantes que hubo. Si México ya iba en ese camino, ¿por qué regresar a algo que está demostradamente equivocado, ¿no? El tema ambiental, mira, hoy venía, por ejemplo, de Veracruz hacia México y tú ves la deforestación que sigue habiendo alrededor de los volcanes. Te preguntas, ¿qué no hemos entendido? Que se nos está acabando el agua y que solamente habiendo bosques o cobertura forestal hay agua. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender ese tipo de cosas? ¿Sí? Y regresamos otra vez a esta reforma energética. A mí me tocó, por ejemplo, cuando era chavo, generar un programa de rescate del jaguar, que es para mí sí, mi segundo alma, ¿no? Y quiero renacer como jaguar en mi vida siguiente, ¿no? Porque estaban construyendo la presa de la Angostura. Y yo en la secundaria prepa, ¿no? Haciendo conferencias y involucrando a mis padres para juntar lana, y juntamos en ese entonces 10,000 pesitos que le fuimos a llevar al señor Álvarez del Toro para poder rescatar animales que estaban ahogando con las presas gigantescas que estaban construyendo en el sur, ¿sí? Que hay costos colaterales, ¿no? Pero finalmente, si nosotros tenemos ya presas importantes, tenemos una capacidad hidroeléctrica tan importante, ¿por qué no trabajar en evitar el asolve de esas presas? ¿Por qué no desasolvarlas de manera adecuada? Generar algunas nuevas presas sin un impacto social tan importante como ha habido en el pasado. Fomentar la energía eólica que, vaya, mira, hay tanto viento que en la zona del Istmo tienen que parar los aerogeneradores para que no se quemen. O sea, de ese nivel. O sea, una velocidad de viento tan fuerte que tienen que parar los aerogeneradores. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado ir por el Istmo de Tehuantepec, pero a mí me ha tocado ver cómo enfrente de mí se voltean camiones, autobuses. A mí casi me voltearon una combi donde íbamos porque el viento es verdaderamente muy fuerte, ¿no? Entonces, pretender que en México la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía de plantas hidroeléctricas no es el futuro, para mí es muy triste. Yo no puedo usar otra palabra, yo estoy muy, muy triste, molesto. Yo sí le voy a reclamar de manera muy, muy severa a las y los diputados que tomaron una decisión de estas, porque es independiente otra vez de filias y fobias. A mí no me interesa qué partido haya votado o no, no me interesa eso. Me interesa el atentado contra el futuro de un país como México, que no merece ese tipo de decisiones, ¿sí? Nosotros no podemos ir en reversa, tenemos que ir para adelante. Y ya con eso quiero terminar. Si hay problema de abuso de parte de las empresas, si hay un problema de corrupción, ataquemos de frente el problema de corrupción, ataquemos de frente el abuso, pero no destruyamos el futuro del país. Yo creo que es tan sencillo como eso, nos estamos haciendo bolas solos, ¿no? Y me da mucho gusto que ustedes den la oportunidad, digo, de que un científico se exprese en ese sentido,
Porque yo no estoy hablando a la ligera, ¿no? El Instituto de Ecología ha sido promotor durante muchos años, ha trabajado estrechamente con la industria, sobre todo eólica, generando precisamente esquemas regulados para evitar impactos ambientales, ¿no? En particular, por ejemplo, de aves migratorias, donde efectivamente se había demostrado que murciélagos, aves migratorias, podrían sufrir un impacto. Pero eso se resolvió. Nosotros, por ejemplo, hablamos con una empresa que tenía un proyecto muy interesante, con capacidades importantes, y la empresa entendió que los argumentos ambientales pesaban mucho más que el interés económico y optaron por buscar un lugar alternativo. Eso se puede hacer. Tú no tienes por qué pelearte con las empresas. Las empresas tampoco son el demonio del universo, ¿sí? Tú si regulas perfectamente bien, como lo hacen en muchos países de Europa, las empresas pueden funcionar perfectamente bien. Y en el momento en que tú encuentras un abuso, pues lo sancionas y se acabó, ¿no? Entonces, en conclusión, pues yo me siento muy triste, y yo pienso que la sociedad debería, esto para mí debería ser un resorte para darse cuenta que los carros completos, no me importa si eran del PRI, si eran del PAN, si eran de Chucha y la demás, no me interesa, ¿sí? Los carros completos son dañinos para un país. Un congreso tiene que estar diversificado. En un congreso tú tienes que tener la posibilidad de debatir con inteligencia y con compromiso, vaya, con patriotismo, los temas. Eso es muy importante para México, ¿no? Y tenemos que entender que como país joven, repito, tenemos que transitar por otra ruta, ¿no? Ahora, yo espero que esto genere un nivel de reacción donde la Suprema Corte de Justicia, donde pues, hay gente muy honorable, tome decisiones honorables por su país y diga, espérense, eso no va por buen camino. Vamos a ver qué pasa en el Senado, ¿no? Donde también pues, yo entiendo que hay personas que tienen una visión un poco diferente. Y sobre todo, con eso quisiera terminar, me preocupa mucho que hemos llegado a un estado en el país donde ya no nos estamos escuchando, ¿sí? Donde a los científicos, que somos los que tenemos el conocimiento, ya no se nos consulta, ¿sí? Yo pensaba que una decisión tan importante, tan trascendente como esta, iba a transitar por una consulta a los expertos. Mire, yo formo parte de la red de centros CONACYT, de los centros públicos de investigación CONACYT, y cuando fui director me tocó ver muchos proyectos donde se estaba fomentando a través de, por ejemplo, centros como el CIMAF, el CIDES y varios otros, en proyectos con la UNAM, con muchas otras instituciones, donde el CONACYT estaba invirtiendo recursos para fomentar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Un reto que a mí se me hace fascinante, por ejemplo, es mejorar la eficiencia de los paneles solares, ¿no? Los paneles solares ya siguen siendo poco eficientes. Bueno, aquí tenemos un reto para todos los jóvenes mexicanos, tecnólogos, científicos, para dar ese brinco importante y generar eficiencias, soñar, por ejemplo, en 60%, que es un sueño, ¿no? En otra oportunidad que estaba yo hablando con jóvenes, ¿no? Increíble, yo les decía, México debería estar ahorita invirtiendo en una camada de jóvenes para buscar la idea de que el hidrógeno lo vamos a poder transformar en una energía. Alemania en eso está invirtiendo, ¿sí? Alemania ahorita, por ejemplo, invirtió, tú sabes, cerca de 350 millones de euros en una empresa chiquitita de unos turcos, ¿sí? Que fueron los que generaron la vacuna contra el COVID en Alemania. Entonces, tampoco estás hablando de unas inversiones descomunales. Y yo insisto, los jóvenes, cuando tú les inyectas un poco de capital y un poco de libertad para poder desarrollar sus cosas, imagínate, Alemania ahorita yo creo que es uno de los pioneros y que están más adelante de poder transformar el hidrógeno en una fuente de energía, ¿no? El día que logremos eso, Mónica y Aurelio, el mundo se vuelve limpio, ¿sí? En vez de estar invirtiendo en una cosa que es totalmente anquilosada, anticuada, dañina al ambiente, dañina a la salud, toda esa lana se la deberíamos estar invirtiendo a una camada de jóvenes brillantes que en México abundan, con el reto, a ver, maestros, logren el acuerdo que tengan que lograr con la universidad que tengan que lograr para que México esté en la cresta del conocimiento y transformemos al hidrógeno en energía. Y para que mejoremos la eficiencia de los paneles solares, y para que mejoremos la eficiencia de los aerogeneradores, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, esa es mi respuesta. Larga, pero espero que sirva. No, muchas gracias. Y precisamente, y abonando a lo que nos comentas,
pues sí, debería estar el país, debería estar México invirtiendo en sus jóvenes, invirtiendo en la educación, invirtiendo en ciencia y tecnología para desarrollar pues todo aquello que le hace falta al país para afrontar diferentes clases de retos, pero lo que vemos es una marcha hacia atrás, aparte, una ideologización de la propia ciencia, la tecnología y la educación a partir de toda una serie de prejuicios aberrantes desde mi punto de vista y que además han encubierto pues otras intenciones, ¿no? La propia desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología justificada con esos supuestos actos de corrupción que en todo caso el gobierno tendría que ocuparse por castigarlos, pero simplemente los usa como pretexto, dejaron a institutos como por ejemplo el propio INECOL con muchos proyectos en riesgo porque se acabó el dinero, o más bien porque le quitaron el dinero y el dinero se está dirigiendo hacia las obras faraónicas, hacia los programas clientelares, y bueno, es parte pues de una misma estrategia, ¿no? Una misma estrategia de dejar de lado a la ciencia por considerarla, insisto, desde el prejuicio de que es neoliberal, lo cual me parece delirante, y eso va a tener consecuencias en el muy corto plazo, y sobre eso quisiera plantearte una reflexión. Mira, yo tengo, una de las cosas que a mí más me emocionan es que hay un pequeñísimo texto de un servidor en un libro de texto de la SEP, donde habla de que yo estoy enamorado de las moscas, ¿no? A mí me emociona mucho porque cuando voy a las escuelas y me gusta mucho ir a las escuelas de colonias pobres, de colonias no tan pobres, de escuelas privadas, o sea, ahí yo trato de diversificar totalmente, ¿no? Los chavos, no te imaginas la emoción que sienten cuando ven al autor de esa pequeña hoja que habla de que está enamorado de las moscas, ¿no? Entonces tú te das cuenta que los niños son ávidos de transformarse en científicos, en transformadores de la realidad, ¿sí? Porque cuando tú hablas con los niños y le dices que la ciencia es la manera, el mecanismo para que tú transformes tu realidad, se emocionan muchísimo, ¿no? Pues mira, yo por ejemplo también me entristecí mucho, mucho, mucho cuando la contrarreforma educativa. Es un tema bien complicado. Otra vez, yo me voy a abstraer de meterme en el tema político porque no es mi arena, ¿sí? Pero creo que como ciudadano tengo el derecho de emitir mi opinión sobre un tema que a mí me interesa mucho, porque además pues yo me he formado con el esfuerzo tremendo de mis padres, pues mucho, ¿no? Entonces, y cuando cumplí, por ejemplo, 50 años, a quienes primero invité a mi pachanga fueron a mis maestros de primaria, todavía los que sobrevivían, de secundaria y prepa. Yo los quería estar con ellos, porque ellos son los que me formaron. Tus padres en primera instancia y luego tus maestros, ¿sí? Entonces, cuando en un país yo platico con muchos maestros, se sentían también muy desesperados porque, mira, la educación y la ciencia son dos temas donde tú no puedes aflojar, ¿sí? Son dos temas donde tú tienes que tener un cierto rigor. Cuando tú empiezas a aflojar por intereses políticos, y también otra vez, no seamos hipócritas, o sea, los artífices de la manipulación del sector, digamos, educativo, pues eran el PRI. O sea, a mí me choca la hipocresía y me chocan los dobles raseros, ¿no? O sea, no estamos hablando de un descubrimiento extraordinario, ¿no? Digamos, el sindicato de los maestros será un coto de votos de un partido hegemónico durante muchos años. Lo que yo lamento profundamente es que estemos igual, o sea, que se nos haya prometido una reforma integral y un cambio radical y una renovación en todos los sentidos y terminemos en lo mismo, ¿no? A mí me molestó muchísimo, por ejemplo, este acuerdo en lo oscurito que hubo con uno de los sindicatos, ¿no? Porque fue totalmente poco transparente. Y yo no puedo creer que en un país que tenemos como país joven, porque donde los mexicanos se han parado, llámese cine, llámese arte, llámese ciencia, llámese tecnología,
Bueno, ahorita saben que uno de los aparatejos que están usando en este rover en Marte fue creado por un chavo del TEC, ¿no? Y el otro día lo entrevistó Pascal del Río y estaba casi llorando de emoción porque, pues digo, para empezar de que me emocionó mucho que pues, haya venido de la universidad donde yo estudié, es un chavo mexicano brillante, que se le abrieron las puertas y transformó al mundo. Estamos hablando de Marte, ¿sí? Cuando tú, y se lo preguntaba el otro día a Bill Gates con los problemas que ese personaje pueda tener, le preocupaba de México y dijo, ¿la educación? ¿Sí? Cuando tú le preguntas a Andrés Oppenheimer, otro personaje que puede ser polémico, pero escribió un libro impresionante que se llama Sálvese quien pueda, donde plantea que las universidades y el país en general y muchos países de América Latina no están preparando a los jóvenes en las escuelas porque muchas de las carreras para las cuales están estudiando van a desaparecer, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si México no toma una decisión como país, pero sobre todo motivada por la sociedad, informada, ¿sí? No vamos a avanzar nunca, ¿sí? No vamos a salir de un subdesarrollo que para mí es pues muy indignante, ¿no? Entonces, cuando tú le empiezas a aflojar otra vez los parámetros a los maestros para que sean buenos maestros, pues estás hipotecando el futuro del país. Y conste que yo hablo con muchos maestros que están indignados porque ellos estaban totalmente de acuerdo que se les subiera el rasero para poder pues, ser buenos maestros, ¿no? ¿Cuál es el problema de que te exijan ciertos niveles? ¿Cuál es el problema hoy en día que tú le pidas a un maestro tener un mínimo de conocimiento del inglés? Ninguno, ¿sí? Entonces, me preocupa muchísimo que como país no hayamos entendido que la única manera de salir del país es a través de la educación, porque sabes que es algo que tampoco hemos entendido. No es a través de programas clientelares, y vuelvo otra vez a mi argumento, no seamos hipócritas. Los programas clientelares han existido en este país desde mucho antes, ¿sí? Tema petrolero, por cierto, pues Cárdenas, que con todo el respeto que merece el personaje, yo entiendo que cobraba una cuota como familia de la pues, digamos, renta petrolera, ¿no? Entonces, como país tenemos que ser honestos, ¿sí? No estemos inventando cuentos y no estemos queriendo generar ideas que no son reales, ¿no? Tenemos que ser muy, muy honestos. Los errores se han cometido a lo largo de la historia, agarremos el toro por los cuernos, e independientemente del partido que lo haya cometido, la responsable finalmente es la sociedad, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que tomar una decisión fuerte, 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 de que vamos a exigir una educación de calidad, desde la primaria en adelante, ¿no? Bueno, sin demagogia en medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera de generar empleos. Tú no puedes generar a través de programas clientelares una sociedad productiva, nunca la vas a generar. Tienes que generar las fórmulas para que estos jóvenes generen una potencial capacidad de tener un buen empleo. Nosotros acabamos de escribir un capítulo sobre el futuro del control biológico en México, ¿no? El control biológico de plagas, ¿no? Que es un método amigable a controlar plagas no usando agrotóxicos. Y gran parte del capítulo habla sobre la creación de empresas de base tecnológica para que en comunidades indígenas, en comunidades rurales, en comunidades donde hay mucho desarrollo agrícola, estos chavos generen empresas para el control biológico de las plagas y las enfermedades. Y esa es la manera de sacarlos, pero pues eso transita directamente por el tema de la educación, ¿no? Ahora, si ya nos vamos a la última instancia, que es la ciencia y la tecnología, pues ahí también tenemos ahorita un problema muy fuerte, ¿no? Porque mira, cuando tú ideologizas el quehacer científico, estás perdido. Y no estoy hablando de México y no estoy criticando a nadie en lo particular, ¿sí? Otra vez, mi ámbito es la ciencia, yo me voy al ámbito científico, ¿sí? Pero yo como científico, ¿sí? Soy enemigo radical de ideologizar mi quehacer. Porque en el momento en que tú haces eso, pierdes la naturaleza del científico. El científico es el ser más iracundamente libre que existe sobre el planeta Tierra, ¿sí? Somos libres por naturaleza y nosotros no podemos tener la imposición de una agenda de Estado por encima de nosotros. Y mira, te lo dice una persona que dirigió al Instituto de Ecología y que fomentó dentro de los programas estratégicos de la Dirección General un programa de financiamiento a proyectos que tuvieran una aplicación directa, porque a mí me preocupaba muchísimo que la sociedad no tuviera ese conocimiento de que nosotros estábamos resolviendo cosas directamente. Y te voy a dar un ejemplo.
¿Te acuerdas de los taludes en Circuito Presidentes que todo el tiempo estaban deslavando? Pues ¿quién Sí. por los cuernos? El Instituto de Ecología. Yo agarré a los científicos y a los jardineros, ahora horticultores, ¿sí? Honrosamente, y les dije, oigan, ¿no les parece oprobioso, indignante, vergonzoso que el Instituto de Ecología esté sentado en Jalapa y esté transitando por una avenida donde todos los años se nos vienen abajo los taludes y se nos deslavan los cerros? Bueno, pues los incentivé y ahorita ya viste que está resuelto el problema, ya no hay... Bueno, ese tipo de proyectos yo creo claramente que son muy importantes, ¿sí? Pero tú no puedes generar, y eso es un poco lo que pretenden con esta iniciativa de ley, que pues está muy a la deriva, pero porque todavía ni siquiera se ha decidido la Cámara de Origen, ¿no? Pero uno de los planteamientos que a mí más me preocupan es que quieren imponernos una agenda de Estado, vaya, de un órgano rector donde están los secretarios de Estado, con el respeto que merecen, no los de ahorita y los de antes. O sea, ustedes saben perfectamente bien que los secretarios de Estado no necesariamente son personas aptas, ¿sí? Y no es de ahorita, es del pasado. Acordémonos del tipo de secretarios que ha habido en la historia de México y dices, oh, no. Entonces, otra vez, no nos enfrasquemos en un debate de que si ahorita o después, ha sido un problema de México. Cuando tú tienes en esa digamos, órgano de control, agentes que son, entre otros, ignorantes, ¿cómo demonios vas a permitir que esas personas te impongan una agenda ideológica de momento, porque pues, en el futuro puede haber otro partido en el poder y entonces va a haber otra ideología, cuando lo que los científicos necesitan es libertad de investigación con responsabilidad social? Porque estoy totalmente de acuerdo, los científicos vivimos de los impuestos de la sociedad, pero todos los inventos, toda la ropa que tú tienes puesta, los aparatos de transmisión, este diálogo que tenemos, son gracias a que en su momento, en algún país, apoyaron la investigación fundamental, ¿sí? Y sin esa investigación fundamental, tú no puedes desarrollar absolutamente nada aplicado, ¿no? Entonces, México y cualquier otro país tiene que tener un balance entre efectivamente tratar de fomentar la solución de problemas, pero en ese sentido ya habíamos avanzado muchísimo. Mira, por ejemplo, estaba el INIFAP, es un instituto que sigue existiendo, cuya misión era resolver problemas concretos de los productores en las diferentes zonas de la República, ¿sí? Entonces ellos abrevaban de mucha la investigación que se llevaba a cabo, pues en el Colegio de Posgraduados, en la UNAM, en el propio Instituto de Ecología, etcétera, etcétera, y aplicaban todo ese conocimiento en la solución de asuntos. Nosotros, por ejemplo, acabamos de publicar 2 manuales completamente aterrizados, y mira, Aurelio y Mónica, mi misión en ese manual era de que un niño le pudiera leer ese manual al abuelito que no sabía leer, y que ese abuelito al día siguiente saliera a su huerta a resolver su problema. Wow. Padrísimo. No sabes, ahorita se me enchina la piel cuando les cuento esta historia porque es neta. Pueden ir a ver a los productores que al día siguiente fueron a resolver su bronca porque en este manual habíamos juntado la experiencia de 30 años de investigación en cosas prácticas, como por ejemplo te vas a sorprender cómo resolver un problema de plagas y enfermedades de mangos poniéndoles una bolsa de papel encima del fruto. Y con eso divertías a los chavitos y tú podías resolver un montón de problemas sin agrotóxicos, algo tan sencillo como eso. Podar árboles, trajimos expertos de todo el mundo para que les enseñaran a las personas a podar los árboles y poder recuperar mucho del vigor, poder controlar floración, poder, digamos, concatenar los procesos productivos. Pero todo eso fue producto de 30 años de investigación que llevamos a cabo. Por supuesto. Yo pasé parte de mi vida trepado en los árboles, tratando de entender cómo movían las moscas de la fruta, sino cómo hablar de las moscas y controlarlas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy, muy preocupante que se pretenda, otra vez, con la aplanadora legislativa del momento, que pudo haber sido de otro partido antes, imponernos una ley de personas que con el debido respeto no saben ni siquiera leer, porque a mí me ha tocado escuchar las alocuciones de ciertos diputados que dan vergüenza, ¿sí? Yo no quisiera que mi hijo leyera, escuchara a esa persona, porque a mí me da vergüenza, ¿sí? Entonces, que esas personas tomen la decisión de pasar una ley que va a atentar contra el futuro de la ciencia mexicana, me parece muy preocupante, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar, Mónica y Aurelio? Y espero que el público que nos esté escuchando estar de acuerdo con su servidor, ¿no?
México tiene que recuperar la capacidad de dialogar sin estar cementando la madre, ¿sí? De dialogar de manera inteligente, de contrastar opiniones y posiciones para lograr una de las mejores leyes de la que sea capaz el país. Y te lo dice una persona que participó en su momento con Silvia Álvarez Brunelier en una de las leyes que ahorita están echando a la basura, ¿sí? Y era una ley bien pensada. ¿Qué te estoy diciendo, Aurelio, Mónica? Que la ley que existe en este momento no es una ley para tirar a la basura, que es una ley que hay que reformar, claro, porque todo proceso se puede mejorar, pero agarrar y tirar a la basura algo que costó tanto trabajo y que es donde sí hubo mucha participación de los sectores, y de repente imponernos una propuesta que no cuenta con los consensos. Y mira, yo hablo con la calidad ética de que me dieron la oportunidad de opinar y di mi opinión muy sincera, ¿no? Fue muy crítica, ¿no? Yo repito, no estoy de acuerdo en que se nos impongan mecanismos de control férreo, por ejemplo, en el financiamiento, ¿sí? Había un programa muy interesante donde, desgraciadamente, pero además esto es un problema tristemente, como lo dijo Peña en el pasado, parece que es sistémico el tema de la corrupción en la sociedad, ¿no? En su momento causó un escándalo, pero uno se empieza a preguntar por lo que estás viendo en este momento con una ideología muy diferente, pues que sigue permeando la corrupción, ¿no? Entonces dices, pues ¿cuándo vamos a acabar con eso, no? Parece que de verdad nos los impregnaron en el ADN, ¿no? Bueno, ¿a qué voy? Cuando tú tienes un proceso que debe ser consensuado, ¿sí? En la que debe participar todos los actores, y no solamente los científicos, deben participar los usuarios. Yo pienso que es muy importante que un agricultor grande de Sonora o un productor pequeño de la Sierra de Guerrero o de Oaxaca, en su dialecto, en su idioma, nos transmita cuál es la necesidad que ellos tienen para que a través de esta reforma se pueda orientar un esquema de ley, ¿no? Que permita que el país empiece a avanzar, ¿sí? Pero tenemos que ver el futuro, tenemos que leer a Andrés Oppenheimer, tenemos que empezar a preocuparnos por ver lo que nos viene en el futuro, ¿sí? Si nosotros pensamos lo que va a normar la vida cotidiana de un mexicano en 20 años, pues nos vamos a espantar, porque no nos estamos preparando para eso. Entonces, esta ley debería estar preparando la forma de transformación científica y tecnológica del país a través, obviamente, de los jóvenes, ¿no? Y de estar fomentando a un país que va a transformarse en un país donde el conocimiento sea el rector de todas las decisiones que toman los que toman las decisiones, ¿no? Pero yo no veo que eso está pasando y sí me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, pues digo, qué bueno que podemos dialogar sobre esto. Yo creo que esta ley, y se lo hemos dicho, mira, yo he platicado con varios diputados de todos los colores, les he dicho, el patriotismo no es demagogia. Les digo, sean patriotas, por favor, ¿sí? Piensen en su país, honren a su país, respeten a su país, y si van a legislar, háganlo con propiedad, asesorados por las personas que tienen el conocimiento. Y con eso quiero terminar rápido esto. Tampoco nos hagamos tontos. De que la comunidad científica también tiene que renovarse, pues claro. Que los científicos no somos perfectos, claro. Que hemos cometido en el pasado, claro que sí. Entonces, en suma, si nosotros empezamos a hacer una amalgama donde vamos a confluir gentes pensantes y comprometidas con nuestro país, vamos a poder generar una ley de vanguardia, ¿sí? Yo tampoco creo que sea malo voltear a ver otros países, o sea, no tenemos que estar, digamos, achicándonos y pensar, no, pero es que no. Hay muchas experiencias súper padres de países como Corea que han demostrado que en 40 años transformaron al país en uno de las potencias económicas y tecnológicas del mundo. ¿Por qué no aprender de eso, no? ¿Qué hicieron y qué tipo de cambios hicieron en sus legislaciones locales para que esto se diera, ¿no? Entonces, no sé si te contesté tu pregunta, Aurelio, pero por ahí va. Muy bien, no, excelente. Bueno, pues aprovechando el tiempo, Martín, yo te quiero externar pues un poco de análisis y pregunta, porque tú fuiste parte de los que firmó una solicitud al presidente de la República para la cancelación temporal, así le llamaron, temporal, que
hay que ser muy específicos e informar debidamente. Tú junto con muchos más científicos y expertos en muchos temas, lo cual me parece de mucha valía, firmaron una petición al presidente para cancelar temporalmente los megaproyectos, pues, que se han impulsado incluso desde campaña, ¿no?, del presidente actual, que es Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec. Obviamente, lo sabemos y lo adelanto, pues no ha pasado nada, ¿no? Todos los proyectos siguen, no se le ha quitado un solo centavo a estos proyectos, debo decir, bastante caros, y algunos inviables desde mi punto de vista y de acuerdo a la opinión de expertos. Pero ustedes tomaban como una prioridad la emergencia que estamos viviendo, y eso también hay que decirlo, porque es muy válido que ustedes lo solicitaran en base a la emergencia de una pandemia como la que estamos viviendo y que ha sido, bueno, ya de dimensiones que hasta los que éramos muy negativos no imaginábamos. Y yo te quiero preguntar, más allá de que pues nadie les hizo caso, ¿cómo ves la situación actual en el tema, por ejemplo, entre otras, de vacunación, de enfrentar la pandemia, que ustedes solicitaban, pues, que se abocara todo ese dinero a las vacunas, por ejemplo? Esta es mi pregunta. Mira, te la voy a contestar muy sencilla, y te lo dije. Alemania invirtió cerca de 380 millones, más o menos, vamos a hablar en números redondos de 400 millones de euros, y ya tiene una vacuna alemana. México, yo se lo decía, mira, hoy venía con unos muy queridos amigos, ¿no? Gente que yo quiero mucho y admiro mucho. Yo les venía diciendo, ¿saben qué? Me frustra, me entristece, me molesta que nosotros no hayamos como país sido capaces de apoyar a brillantes científicos mexicanos. Que yo te puedo, mira, lo firmo, ¿sí? Lo firmo. Si México le hubiera metido 400 millones de euros a estos grupos de investigación, México hoy tendría una vacuna, quizás igual de buena que la de Moderna o la de Pfizer, ¿sí? De última generación. Pues no estoy hablando de las otras vacunas, que son muchas a la antigüita y que no tienen la última tecnología. Pero Moderna y Pfizer son así como la cresta del conocimiento. En México esa capacidad existe. No quiero mencionar nombres porque no quiero meter incluso a las gentes en problemas, pero a mí me consta que existen grupos de jóvenes mexicanos, y no tan jóvenes, ¿sí? Pero jóvenes en espíritu, que con ese dinero hubieran generado una extraordinaria vacuna mexicana, ¿sí? De los nombres que les querían poner, porque es otra vez, regresamos a la dogmatización y a la ideologización de las fórmulas, ¿no? O sea, la vacuna mexicana tiene que llamarse por su fórmula, ¿sí? Pero te contesto, Mónica, si México como país le hubiera invertido 400 millones de euros a estos grupos de investigadores mexicanos, hoy tendríamos una vacuna mexicana que estaríamos exportando al mundo, ¿sí? Entonces, claro, a mí me parece gravísimo que no hagamos eso. Y así como las vacunas, puedo decir cualquier cosa. Si tú en México hoy le inviertes recursos a la comunidad científica y tecnológica mexicana, que es pequeña, pero de muy buena calidad, vas a tener ese tipo de respuestas. Pero ahorita tenemos grupos muy valiosos de gente joven, y no tan joven, pero otra vez joven en el sentido de su capacidad intelectual, ya tienen avances importantísimos y que están atorados porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, independiente, mira, yo por ejemplo, sí quiero expresarlo porque además yo le escribí, no sé si ustedes sepan, una carta al señor presidente con el mayor de los respetos hace un buen rato, donde yo precisamente le pedí al presidente, uno, que abordáramos la ética como hilo conductor de toda la interacción con la sociedad, ¿no? No la moral, porque con la moral se han destruido culturas, ¿sí? La moral es otra vez un riesgo terrible, ¿no? Y nomás preguntémosle a Bertolt Brecht, que yo lo citaba en esa carta, ¿no? Bueno, entonces yo le pedí al presidente, acérquese a nosotros, presidente. Nosotros como científicos le podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Y yo hablaba en ese momento del programa de Sembremos Vida,
que a mí me preocupaba muchísimo, que por no tener una información correcta sobre la genética de las plantas que iban a reproducir de manera masiva, podíamos generar un terrible problema fitosanitario de mediano y largo alcance. Porque cuando tú reproduces de manera masiva un mismo germoplasma, sin diversificarlo, tú generas después una bronca ambiental pues, insostenible, ¿no? Porque las plagas se te van, pero sobre blandito, ¿no? Entonces, en el caso de las vacunas es exactamente lo mismo, o sea, y yo te quería mencionar, o sea, de estos me siento con la calidad ética para opinar, porque en esa carta lo hice y lo hice público, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, el atentar contra la selva de Calakmul es insostenible, ¿sí? No hay momento alguno, en un momento de histórico como el que tenemos en este momento, donde lo que necesitamos es secuestro de carbono, lo que necesitamos es equilibrio ecosistémico o salud ecosistémica, ¿sí? Demostrado en el lugar donde tú te quieras mover, atentar contra las pocas reservas forestales grandes que tenemos, me parece absolutamente insostenible, ¿sí? Y no me interesa el nombre ni el apellido de quien lo esté fomentando, porque yo no me estoy metiendo en ese tema, ¿sí? Si lo hubiera propuesto otro gobierno, yo hubiera sido exactamente igual de crítico, porque además lo fui en su momento, ¿sí? Entonces, yo creo que el dinero que se está invirtiendo en este tipo de proyectos, particularmente los de energías fósiles, ¿sí? Tú me mencionabas Dos Bocas. Mira, si tú nada más ves, por ejemplo, las pérdidas que está teniendo Pemex y el financiamiento que le tenemos que inyectar a Pemex para poder sostener una empresa que está quebrada, por miles de razones que ahorita no voy a mencionar, ¿sí? Entre ellas la corrupción, ¿sí? Esa lana invertida en generar vacunas mexicanas, te repito otra vez y lo firmo, hoy ya tendríamos una vacuna mexicana. Una vacuna mexicana probablemente del mejor nivel mundial, ¿sí? Porque además a México lo respetan mucho. En México, los epidemiólogos mexicanos y en general el sistema de salud mexicana ha sido excelente. Mira, una persona que no entiendo por qué ha sido tan criticada, pero yo admiro muchísimo a Julio Frenk. Julio Frenk, que pues, después de ser secretario de Estado en el ámbito de la salud, se fue como director de un instituto de vanguardia internacional en Massachusetts, ¿no? Y que ahora es rector de la Universidad de Miami, ¿no? Julio Frenk es una persona que deberíamos utilizar como consultor de oficio. Es una persona Claro. muchísimo, que es una persona que tiene conectes y conexiones de todo tipo, desde el presidente de Estados Unidos para abajo, ¿no? Julio Frenk pudo haber ayudado muchísimo la estrategia en esta materia de vacunación, en la que otra vez no me quiero meter porque no es mi campo, ¿no? Pero que obviamente, digo, sin ser conocedor de la materia, pues te das cuenta que hay unos problemas tremebundos que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, los cuellos de botella que hay, la tasa de vacunación que hay. Hay un libro increíble de una investigadora de la UNAM que habla de muchos de estos problemas con propiedad, porque ella sí es experta en la materia, ¿no? Entonces, de veras, Mónica, ¿por qué no invertimos toda esa lana en generar una vacuna mexicana? A mí me rebasa, ¿sí? Y es muy triste y ojalá el público que nos está escuchando se haga la misma pregunta, ¿sí? Porque, repito otra vez, en el pasado, tú te acuerdas de los proyectos faraónicos de José López Portillo, por ejemplo, ¿no? Digo, para hablar de proyectos faraónicos, por eso te digo, a mí no me gusta la hipocresía, ¿no? Pero en ese momento yo era muy chavo, pero muy crítico de esas locuras, también lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Porque no ha cambiado nada. ¿Cómo es posible que de repente se impongan proyectos a contentillo de una persona cuando el país necesita otras cosas? México, mira, yo insisto, la pobreza de México se va a erradicar en el momento en que le metamos de veras dinero a la educación y de veras a la ciencia y la tecnología, ¿sí? En ese momento vamos a dar los empleos sin programas clientelares para que los jóvenes tengan una calidad de vida mucho mejor. Mira, lo platicábamos también con mis amigos. ¿No te parece vergonzoso que nosotros estemos ahorita presumiendo las remesas de los mexicanos que viven en el extranjero? ¿No? Y yo me siento mexicano de veras. Me parece una vergüenza pública presumiendo cuando esas personas fueron expulsadas por su país porque no les dimos oportunidades aquí. Sí, claro. Arriesgaron la vida potencialmente ahogándose en el río Bravo y en muchas otras circunstancias, arriesgando el pellejo
y porque además son gentes muy nobles, están mandando dinero de regreso a sus familias, eso es motivo de vergüenza, no es motivo de elogio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de esquemas, yo creo que sí es importante como sociedad, y qué bueno que ahorita estamos hablando con la sociedad, de preguntarnos, ahorita de cara a las elecciones, y ahí sí me meto porque finalmente yo soy una persona que vota y que cree que el voto es muy importante, que le hagamos una verdadera lectura a fondo y llamada de atención a fondo a todos los diputados y diputadas, no me interesa de cuál partido, ¿qué hiciste, señora, o qué hiciste, señor, para merecer mi voto? Y en particular, yo la pregunta que les voy a hacer, ¿qué hiciste en materia científica y tecnológica? ¿Qué hiciste en materia ambiental? ¿Qué hiciste en materia de educación? Y yo estoy seguro que van a reprobar la mayoría. La mayoría, ¿eh? Y no importa el partido, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje? Pues hay que renovarnos, tenemos que lograr un mejor equilibrio de poderes para que a través de esta Cámara de Diputados y en su momento, después de los 6 años en el Senado, se tengan personas que se comprometan con transformar al país a través de leyes ilustradas en materia científica, tecnológica, educativa y ambiental. No quiero hablar de otros temas porque yo no soy experto en economía, ¿no? Pero también tenemos que ir por ese lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo les agradezco muchísimo, ¿no? Porque espero que este diálogo despierte mentes y que la gente que nos esté escuchando diga, ching, pues sí es cierto, voy a hacerme un formulario para cuando llegue mi diputado o diputado, pues lo achicharre con preguntas y si no me puede contestar, pues lo repruebo y pues olvídate de mi voto, ¿no? Y finalmente es una responsabilidad soberana que tenemos como país, ¿eh? Nosotros somos responsables del futuro del país, no nos hagamos tontos. Si los mexicanos no vamos a votar, no podemos quejarnos, ¿sí? Yo quisiera, por ejemplo, que el voto en México fuera obligatorio, ¿no? Como en muchos otros países, porque yo creo que es muy grave que en un país haya tal nivel de abstencionismo, ¿no? Porque finalmente eso no es querer a tu país. Yo creo que un ciudadano que está en la edad de votar debe sentir el enorme orgullo de ir a plasmar su opinión a través de un voto. Yo creo que en ese sentido, espero que este programa nos ayude mucho, ¿no? A abrir mentes. Ojalá. Sí, de hecho tenemos algunos comentarios, algunas preguntas incluso del público Qué padre. a mencionar, a leer. Si quieres comenzar, Mónica. Por favor. Sí, como no, bueno, tenemos muchos saludos para ti, Fernando José Prado, Consuelo Moreno del Río, Jesper Lasca, dice gracias por el cambio de horario, Genoveva Domínguez, saludos amigos, dice que interesante el panelista de hoy, Ana Laura Pérez Mendoza, dice excelente programa y mejor invitado, Frida Mazzotti, excelente, Miriam Cornejo, buen programa, Soledad Ramírez, Andrés Aluja, Cuca Martínez, Jaime Martínez Alfonso, Rogelio Flandes, Guillermo Ángeles, Emilio Arévalo, Yanis Escobar, Ezequiel Gómez, Mario Alberto Miranda. A los que no nombro con preguntas porque están viéndonos y mandan saludos, Ezequiel Gómez, Emilio Acosta. Aurelio, si quieres continuar. Claro. Pregunta o menciona aquí Kevin Flandes. Muchas personas se escudan con el argumento de que México no es Dinamarca, México no es Alemania. ¿Cómo se logra cambiar esa idea? ¿Cómo hacer que la gente piense críticamente? Y lo uno con otra pregunta, dice de Nelly Romero Gómez Caña, también es un reto importante el saber en dónde quedarán los paneles solares que ya no sirvan, los paneles solares que ya no sirvan, al igual que las hélices de los molinos de viento inservibles. Se generará más basura industrial. ¿Qué se hará con ella? Le dejaría estas dos preguntas del público. Pues mira, le comento a Nelly, es una excelente pregunta, muy válida, muy válida. Yo también me la hago. Pero yo estoy seguro que hoy en día, con la capacidad que hay de reciclar materiales, de recuperar componentes de muchos de esos materiales, podemos resolver esa problemática. Pero Nelly, es una muy buena pregunta. Y también otra vez, no tenemos que ser hipócritas. Ninguna solución es perfecta, ¿sí? Pero yo creo que el problema comparado con la contaminación que genera el combustible y las energías fósiles es nimio, ¿sí? Pero otra vez, es muy bueno ponerlo sobre la mesa. En el caso de Kevin, yo siempre desde chavo he pensado
que si no tienes retos, no vale la vida la pena, ¿sí? Yo he sido deportista toda mi vida y a mí me ponían retos brutales mis entrenadores, y yo creo en los retos. Entonces, México y Dinamarca, por el amor de Dios, Kevin, México es 1000 veces más que Dinamarca en cuanto a su potencial. Vamos a despertarlo, ¿sí? Yo a Dinamarca, respeto, pero Dinamarca, yo no sé, digo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que sea tan grande ni como Tlaxcala, ¿no? Anda por esos lugares, ¿no? O sea, haz de cuenta Suiza en tamaño. O sea, México tiene un potencial 1000 veces más grande que Dinamarca. México tiene 1000 veces más recursos naturales que Dinamarca. México tiene 1000 veces más capacidad intelectual que Dinamarca en su potencial. Hay que despertarlo. Yo me imagino que Kevin, ojalá y sea una persona joven, pues que esto lo rete. Dinamarca no nos debe ser sombra, no tenemos que, disculpen que use esta palabra, ¿no? Pero como mexicanos no podemos ser acomplejados, por el amor de Dios. O sea, tenemos que ser orgullosamente mexicanos y pensar que nosotros vamos a poder competir en las primeras ligas del mundo sin problema. Digo, yo como me gusta mucho el deporte, pues agarremos a cualquier deporte y veamos si no los mexicanos son excelentes. Raúl Jiménez, por ejemplo, ¿no? Chavo brillantísimo que estaba descollando en la liga inglesa, ¿no? Metiendo goles de cabeza cuando allá era la especialidad de los ingleses, ¿no? Desgraciadamente tuvo este accidente, pero esa es una demostración fehaciente que los mexicanos podemos competir. Y en ciencia y tecnología, Kevin, yo te invito a pensar que tu futuro y el futuro de muchos de los jóvenes mexicanos es mucho más grande que Dinamarca. Dinamarca es un modelo, bueno, y no quiero ser irónico y no quiero ser, digamos, cínico, ¿sí? Pero no se usó a Dinamarca como el modelo para el sistema de salud mexicano. No nos dijeron en algún momento de que México iba a tener el sistema de salud de Dinamarca. Bueno, pues entonces yo creo que podemos agarrar el modelo de Dinamarca también para las energías renovables, ¿no? Porque saben que independientemente del tamaño del país o no, es la decisión del Estado, es la decisión de la sociedad que decide que a partir de ese momento van a hacer algo que sea favorable, no solamente para ese país en general, porque yo quiero otra vez insistir sobre el cambio global, el cambio climático. No soslayemos el impacto que eso va a tener, no nos olvidemos de la tragedia que están viviendo ahorita nuestros connacionales en Tamaulipas. A mí me duele en el corazón, y sí lo puedo decir, que no haya habido una mención de solidaridad con esas personas que perdieron todo, ¿sí? Porque primero fueron inundaciones, después fueron heladas, después fueron tragedia tras otra, ¿sí? Eso Sí. todo es el cambio climático. Entonces, yo creo que Kevin, cree en ti, jóvenes que nos están escuchando, crean en ustedes. México tiene 1000 veces más potencial que Dinamarca y que muchos otros países del mundo, ¿sí? Martín dice, Fernando José Prado, es muy triste que nuestro país vaya para atrás, debemos protestar. A ver, voy a buscar otra. Le digo a Fernando que la manera de protestar es ir a la casilla el 6 de junio. Es la única. Así es. En un país democrático de demostrar la protesta, no Claro. hablar, estar en el voto. Absolutamente. Gonzalo Morfín dice saludos al doctor Martín Aluja desde Uruapan. Te mandan saludos desde Gonzalo, Uruapan. Muchos saludos, Gonzalo. Y bueno, aquí tenemos también, dice Mario Alberto Miranda, recuerdo lo que me decías en el doctorado, ahora soy, dice, un experto en manejo biorracional de plagas, además de productor, yo creo que fue tu alumno. Sí, Mario, de verdad me da mucho gusto. Y fíjense, Mario es un buen ejemplo de una persona que obtuvo un doctorado y que ha dedicado su vida profesional a ayudarle a los productores descapitalizados y no descapitalizados en la práctica. Entonces, Mario, de verdad me da mucho gusto. Pues me siento muy, muy feliz de haberte podido formar, pero sobre todo me siento más feliz de que tú hayas sido una persona que se haya comprometido en los hechos con apoyar a los productores con el conocimiento que tienes, ¿no? Entonces, otra vez, regresando a Kevin, Mario es un buen ejemplo de que México canta fuerte. Aurelio. Dice Rafaela Contreras Flores, muchas felicidades a Martín Aluja por su comentario muy acertado. Sin embargo, hoy tenemos políticos y gente en nuestras dependencias sin experiencia y sin el perfil académico necesario para poder realizar un trabajo en pro de México y de todos los ciudadanos mexicanos.
México está retrocediendo, y bueno, dicen miles de años atrás, a lo mejor no tanto, ¿no? Y lo concateno con otra pregunta que le hacen, ¿qué opina de el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell? Interpreten mi silencio. Lo que sí puedo opinar es que México, no ahorita, desde que yo tengo uso de razón, ha tenido en puestos clave a gente inepta, ¿sí? Y no puedo generalizar porque hace rato hablaba de Julio Frenk. Hoy en día tenemos a Víctor Villalobos, que es una persona muy preparada. O sea, hay muchas personas muy capaces en el gobierno ahorita y en el pasado, pero no es un problema de este gobierno. El hecho de que haya gente advenediza en puestos que no tienen ningún sentido es un problema del país. Y yo creo que es otra vez un problema de que a través de nuestro voto no hemos exigido que nombren gente preparada, ¿no? Porque sí es importante. O sea, yo insisto, disculpen que sea tan insistente, pero a mí la hipocresía me choca. Y desde que yo tengo uso de razón, vamos a hablar desde Luis Echeverría, porque Díaz Ordaz nomás me tocó cuando golpeó a mi papá y a muchas otras gentes que salieron a la calle a protestar por los masacres que hubo, ¿no? Una persona impresentable, ¿no? Pero desde Luis Echeverría, todo el tipo de gentes que ponían en el gobierno y decías, qué locura, ¿no? Hoy en día seguimos igual. O sea, no es un problema de ahorita, es un problema de siempre. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues la sociedad tiene que exigirle a los gobiernos que ponga gente preparada en los puestos clave. Porque mira, además, no necesariamente todos los puestos tienen que tener un experto en la materia, porque los expertos en la materia tampoco se han formado en la administración pública, ¿no? Pero mira, y un agrónomo que para mí siempre fue bien importante, Cloutier, que desgraciadamente pues o lo mataron o falleció en un lamentable accidente, ¿sí? Dijo que una de las peores fórmulas de corrupción era aceptar un puesto para el que no estabas preparado, ¿sí? Y eso muchos años Cloutier, ¿sí? Y yo creo que esa fórmula sigue presente, ¿sí? Entonces, no nos vayamos al pasado, porque el otro día Andrés Oppenheimer otra vez dijo que una de las fascinaciones de los países de América Latina es estar obsesionados con el pasado. Pensemos en el futuro. Dejemos de estar obsesionados con el pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? El 6 de junio mandemos una señal contundente en el sentido de que queremos gente preparada en los puestos clave y se acabó la fiesta, ¿no? Yo creo que es la manera de hacerlo. Así es, Martín. Fíjate que Jesper Lasca también comenta, es correcto estar orgullosos de nuestra patria, que es extraordinaria, al igual que nuestra gente. También Rafael Bojalil, escucharte, dice, es un privilegio, Martín, gran abrazo. Ángel Ra, saludos, doctora Luja, abrazo. Tienes muchos comentarios, dice Miguel Ángel Cervantes Sánchez, y los estados y los municipios apoyan o usan científicos para resolver sus problemas. Mira, una de las cosas que yo más lamento es que se haya cancelado un proyecto que se llamaba FOMIX, que eran fondos mixtos. Otra vez con la cantaleta de la corrupción, ¿sí? Un esquema muy interesante donde el CONACYT aportaba una cantidad y el Estado aportaba otra, y ahí sí los proyectos tenían que ser por naturaleza muy aplicados, resolver problemáticas locales, ¿no? Entonces, es una excelente pregunta. Que mira, en el momento en que también no superemos esta idea de que la decisión tiene que venir del gobierno federal, ¿sí? Una de las cosas, y yo sé que me van a querer linchar por decir esto, pero una de las cosas positivas de Fox fue que él sí empezó a promover el federalismo real, porque a mí me tocó trabajar con un presidente municipal, y con eso le quiero contestar a la persona que está haciendo esta pregunta. Nosotros, como ciudadanos comprometidos, formamos un consejo que se llamaba Consejo Coatepecano por un Ambiente Sano, y trabajamos de la mano con un presidente municipal muy activo y logramos transformar nuestras propuestas en políticas públicas, ¿sí? De eso a que el municipio aportara recursos para investigación, no logramos llegar a ese punto. Pero claramente, y la pregunta es muy buena, claramente tenemos que generar un esquema de financiamiento que transite del municipio al gobierno estatal, al gobierno federal y el sector privado. O sea, es increíble el golpeteo contra el sector privado cuando lo que necesitamos es incorporar al sector privado científicos, ¿sí?
Yo creo que es totalmente equivocado darle de patadas al sector privado cuando realmente los países que han logrado una transformación real, o sea, una transformación donde verdaderamente todo proceso transite por un cofinanciamiento entre el Estado y el sector privado, no se ha dado en México. Entonces, yo repito, tiene que haber un compromiso, porque los recursos finalmente de los grandes vienen a través del Congreso. ¿Quién decreta el decreto de egresos de la Federación? No el Senado. El Senado decreta el decreto de ingresos, pero ¿quién decreta el decreto de egresos? El Congreso. Por eso las votaciones de junio son tan importantes, ¿sí? Porque lo que yo quiero ver en ese Congreso son personas comprometidas con su país que a través de egresos, independientemente de las órdenes que reciban, que no las tienen por qué recibir, porque son un órgano independiente, ¿sí? Como dice Ángel Verdugo, ya basta de la abyección, ¿sí? Nosotros no podemos ser un país abyecto y estar recibiendo órdenes de un órgano que no tiene por qué estarse metiendo con un órgano independiente, ¿no? Entonces, el Congreso, que sí vamos a poder elegir, tiene una soberana responsabilidad en el financiamiento del sector científico y tecnológico, ¿no? Entonces, pues sí, el momento clave de transformar al país sea cuando un municipio decida que va a aportar recursos a los científicos, cuando un Estado decida que va a aportar recursos. Y mira, en ese sentido hubo un círculo virtuoso bastante interesante, porque cuando había los proyectos FOMIX, claro, había estados como, por ejemplo, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México que se llevaban, que le metían mucho dinero a eso, ¿no? Hubo corrupción. Resuelve la corrupción. Agarra de las orejas a las personas corruptas y sanciónalas. Pero no podemos estar hablando de corrupción y corrupción y corrupción cuando un programa como ese era un modelo que estaba empezando a generar esta coparticipación, porque además en esos esquemas también contaba mucho que los municipios aportaran un recurso, ¿no? Entonces, yo creo que todo está en nuestras manos, ¿no? Que el siguiente congreso que va a entrar, pues tenga perfectamente claro que vamos a estar encima de ellos para que generen un presupuesto digno para un país como México en el sector científico y tecnológico y que empezamos a manejar, y yo sí quiero insistir mucho en esto, Mónica, ¿sí? Tenemos que empezar por entender que sin ciencia fundamental no vamos a lograr ninguna aplicación de nada, ¿sí? Porque hasta para sembrar un rábano tienes que tener detrás conocimiento de suelos y de muchas otras cosas, ¿sí? Y por cierto, yo me pregunto, muchas gentes que ahorita pontifican sobre este tipo de cosas, si sembrar un rábano, ¿eh? Porque digamos, y lo menciono porque los rábanos son de las cosas más fáciles de sembrar, pero también traen su ciencia. Entonces, yo sí creo que es muy importante que esta pregunta que nos hace la persona, y yo agradezco la pregunta, que otra vez como sociedad empecemos a pensar. ¿Por qué lo digo? Porque en estas elecciones también vamos a elegir alcaldes y en estas elecciones también vamos a elegir legislaturas locales. Y las legislaturas locales no pueden ser abyectos seguidores de las legislaturas federales. Son un órgano independiente. ¿Qué brinco daríamos cuando las legislaturas locales dijeran, tomamos la decisión soberana de meterle el 1.5% de nuestro presupuesto estatal al sector científico y tecnológico del Estado? Y que los municipios digan, nosotros le vamos a meter otro 0.5, ¿no? Y entonces el Estado mexicano dice, ok, vamos a meterle otro 1.5, ¿no? Porque todo lo demás es pura demagogia, ¿sí? Irónico, además es una cosa que es irónica, el punto de máximo inversión en ciencia y tecnología se dio en uno de los años de Peña. O sea, aunque suene irónico, pero esa es la verdad y lo puedes verificar. El momento donde más dinero se le metió a la ciencia fue en uno de los años de Peña. Después se vino 3 para abajo el asunto, que llegamos casi al 0.6 del PIB. O sea, 0.6 que no es nada, es ridículo, ¿no? Israel le mete sistemáticamente arriba del 2 y pico por ciento de su PIB, ¿no? Pero por algo Israel es la potencia tecnológica que es, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, les agradezco y qué bueno que ojalá y esto genere más reflexiones, ¿no? Para que nuestro voto vaya en el sentido de exigirle. Mira, yo a los candidatos a alcalde en Coatepec, donde yo ten por seguro que los voy a pasar por el filtro de cuál es su compromiso ambiental, educativo y en la ciencia y la tecnología, y si no,
no les voy a otorgar mi voto. Pero de que voy a votar, voy a votar. Sin duda es fundamental tener eso en mente, que pues lo que está en juego es el futuro del país, sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, porque ya se nos extendió el programa, ha generado mucho interés, mucha expectación, además de que hay muchos saludos, Iso Sánchez, Andrés Aluja, Rafael Bojalil, te mandan muchos saludos y felicitaciones. Aquí tenemos unas últimas preguntas para ir cerrando. Dice Nena Minoa Reséndiz García, ¿cuál es tu opinión sobre la necesidad de la creación de grandes proyectos de infraestructura científica como el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano? Y nos dice Antonia Luna, ojalá esto lo escucharan los políticos que están tomando decisiones tan equivocadas por ignorar la opinión de científicos con la experiencia en resolver problemas de la sociedad. Mira, el Gran Telescopio para mí es un motivo de enorme orgullo, ¿sí? México, y me sigue sorprendiendo, pero es la realidad, es la economía número 15 del planeta Tierra. La economía número 15 del planeta Tierra, ¿sí? En números redondos tenemos 200 países en números redondos, ¿sí? Si somos la economía número 15 y no podemos tener un telescopio de vanguardia, estamos fritos, ¿sí? Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, ¿para qué vamos a tener un telescopio cuando hay gente en la Sierra de Guerrero que no tiene que comer? Precisamente a través de los desarrollos tecnológicos que genera el conocimiento de un telescopio, vamos a poder generar riqueza que le va a generar empleos a la gente de Guerrero. Acabo de pasar por allá, me maravilla, es un estado que me impacta, ¿no? Por la naturaleza que tiene, pero por el otro lado también te impacta muchísimo por la pobreza, ¿no? Mi madre fue una persona que lidió, por ejemplo, con un cacique en su momento, que era el señor Figueroa, de triste recuerdo, ¿no? Que tolado y todo lo demás, quería imponer la ley, ¿no? El problema de Guerrero es un tema de educación, y no lo hemos querido entender, ¿no? Seguimos enfrascados en un debate eterno. Si México le hubiera invertido el 0.01% de lo que ha despilfarrado en Pemex en la educación de Guerrero ahorita sería uno de los estados más privilegiados del país en potencial científico y tecnológico. Sí, porque a mí me ha tocado conocer a mucha gente de Guerrero y son gente por naturaleza brillante, ¿sí? Todos los mexicanos tienen una capacidad impresionante, no necesariamente todos los mexicanos tienen que ser científicos o tecnólogos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, y repito, si México le hubiera invertido en los últimos 20 años de manera continuada el 0.1% de lo que tiraron a la basura con Pemex, Guerrero ahorita sería uno de los estados más privilegiados del país, ¿sí? Con eso te lo contesto. Entonces, pues claro, hay que pensar de una manera totalmente diferente, ¿no? Seguir invirtiéndole a una empresa mega corrupta, y no quiero mencionar nombres porque luego me meto en problemas, ¿sí? Es obsceno totalmente, ¿sí? No podemos seguirle tirando dinero a una cosa que es un barril sin fondos, ¿sí? Ese dinero mejor inyectémoselo a proyectos de desarrollos tecnológicos que transformen todas esas capacidades energéticas que tiene México en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como decía Nelly hace rato en su pregunta, una de las tareas, por ejemplo, de los tecnólogos, es transformar todos esos materiales en que no sea basura tóxica, sino que sean materiales reciclables, ¿no? En Rusia, por ejemplo, han transformado genéticamente prácticamente todas las bacterias habidas y por haber para poder lidiar con las sustancias más tóxicas y transformarlas en sustancias menos tóxicas, ¿no? Entonces, la capacidad científica no tiene límite, ¿no? Yo insisto muchísimo, nosotros como país tenemos que invertirle muchísimo a la ciencia fundamental para poder dar el brinco a aplicar los conocimientos como la sociedad merece, ¿no? Porque finalmente la ciencia pues, la financia la sociedad. Pero otra vez, por eso digo, que esta sociedad que a través de sus impuestos financia la actividad científica, pues le jale las orejas a los diputados, que algunos de ellos ni siquiera saben leer, ¿no? No quiero mencionar otra vez nombres, pero miren, si ustedes ahorita me dieran oportunidad de reseñar el debate que se dio y el nivel de abyección y de vergüenza que se dio en los debates de las personas que estuvieron ahí defendiendo algo indefendible, esa no es la naturaleza de México, ¿eh? Eso que vivimos este día en ese debate no es México. México es otra cosa. México es un país maravilloso, lleno de oportunidades, y como mexicanos tenemos que agarrarlos y decir,
ya basta y agarremos esos toros por los cuernos y transformemos al país en una potencia. A mí no me van a contar, México ahorita podría estar al nivel de Canadá, sin problema, y potencialmente muy por encima de Canadá, por la capacidad que tenemos, porque el mexicano, yo lo he visto a través de mi vida, es extraordinariamente creativo, ¿sí? A diferencia de muchos otros países, el mexicano lo que tiene es una creatividad brutal, ¿sí? Y ese potencial lo tenemos que explotar a través de darle oportunidades a esas personas para que se genere este futuro que nosotros queremos, ¿no? Aurelia, le agradezco mucho al público, ¿no? De veras, me emociona poder comunicarme porque pues, esto quiere decir que es un diálogo pues, de 2 vías, ¿no? Por supuesto, Martín, por supuesto. Hay todavía muchos más mensajes, no sé si Aurelio, sobre todo felicitaciones, ¿no? Sobre todo y felicitaciones. saludos y demás. La verdad, por mi parte, estoy muy satisfecha con todas tus respuestas y aquí en este programa lo que sucede es que como después se sube a otra plataforma y seguimos contestando las preguntas y los saludos y tú también vas a poder estarlo viendo, bueno, pues por mi parte yo agradezco muchísimo este espacio, esta charla, muy interesante, muy enriquecedora para la clase. Mónica, si me permites, ¿no? Ya como un poco terminar. Yo hice hace unas semanas cuando estaba dialogando con unos muchachos jóvenes, ¿no? Yo hago un llamado a romper este círculo vicioso de división, de denostar, de estar atacándonos entre nosotros como mexicanos. México merece mejor, ¿sí? Tenemos que sentarnos a reflexionar en todas las familias, ¿sí? En todas las familias, ¿sí? Y aprender a respetarnos, a respetar la diferencia de pensamiento, la diferencia de opinión, sin estarnos golpeando, criticando, denostando. La crítica que le hago al señor presidente ha sido esos ataques que ha hecho al sector científico, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él, se lo dije en una carta, se lo dije también en otras ocasiones. Yo no creo que el sector científico merezca ser denostado, no lo creo. Entonces yo también le hago un llamado al presidente, así como lo hago a las personas que nos están escuchando, a que por favor nos serenemos y usemos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de ser creativos para construir un mejor país. Un país no lo construyes a base de estarse golpeando, a base de estar dividiendo. Es más, me preocupa muchísimo que nos estemos dividiendo, ¿sí? Nosotros ya vimos las consecuencias de una política divisoria, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que eso lleva, ¿sí? Eso es terrible. México necesita unión, necesita reflexión, necesita inteligencia colectiva, necesita diálogo, necesita empatía, necesita aprender a escucharnos. Yo hago este llamado y de veras por eso les agradezco muchísimo cuando me invitó Aurelio, y te agradezco, Aurelio, otra vez la oportunidad. Yo sí estaba muy emocionado. Finalmente lo que uno busca es esto, dialogar. Y mira, las gentes no siempre tienen por qué estar de acuerdo, pero lo que uno aprende a través de la preparación y de la formación es precisamente a escuchar al otro, a escuchar con empatía, y una vez que tú escuchas al otro con empatía, te das cuenta que hay una diversidad de opiniones que enriquecen y que nutren este diálogo y que nos pueden transformar en un mejor país, ¿sí? Sobre todo para los jóvenes. No generemos en el país la idea de que a base de estar pues, mentándonos la madre, porque eso es lo que está pasando, llegar a ser un mejor país, no. Y ¿saben qué? Otra cosa que a mí también me preocupa, no es con la bota militar, ¿eh? Yo soy una persona que también hablo con la tranquilidad ética que tengo. Yo hice mi servicio militar, tengo el mayor de los respetos a las Fuerzas Armadas, el mayor de los respetos, porque hice mi servicio militar, y yo me les cuadré porque me tenía que cuadrar y además lo hice por convicción. Pero así como digo eso, no estoy para nada de acuerdo en que nosotros transformemos al país en un país controlado por las fuerzas militares. No estoy de acuerdo con eso, ¿sí? En el campo científico hay una oportunidad enorme de trabajar conjuntamente, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas del país,
con una inyección de recursos, porque ellos tienen muchos recursos, tienen un fideicomiso enormemente bien financiado, ¿no? En el INECOR, cuando yo fui director, intenté y logramos hacer unos vínculos muy interesantes con las Fuerzas Armadas. Entonces, hasta en eso yo también llamo al diálogo constructivo para que con las Fuerzas Armadas podamos generar conocimiento de frontera, generar conocimiento de vanguardia por el bien del país, ¿sí? Pero eso se logra a través de un diálogo, no de imponernos cosas y de amenazarnos y de estar intimidándonos. Eso no le hace bien al país, ¿no? Entonces este llamado es muy importante, ¿no? De que nosotros como país no permitamos que vayamos en reversa, sino que vayamos hacia adelante. Y ir hacia adelante es defender los órganos independientes, es defender las capacidades críticas para poder construir mejores escenarios a través de una crítica constructiva. Un mejor escenario es dialogar, dialogar y dialogar y olvidarnos de estarnos denostando y dividiendo, ¿sí? Sin lugar a dudas, y pues Martín Aluja, te agradecemos infinitamente esta deliciosa charla que pues creo que tanto nuestro público como nosotros hemos disfrutado enormemente y pues esta es tu casa cuando quieras que volvamos a charlar sobre alguno de estos temas que, pues, que son torales para nuestra sociedad y para nuestro futuro. Sin lugar a dudas, ese llamado que haces a hacer ciudadanía e ir a votar el 6 de junio, pues es yo creo que de los principales deberes que debemos tener en mente los mexicanos en este momento. El 100% de los mexicanos que tienen la edad para votar tienen la obligación ética de ir a votar, por quien quieran, pero que lo hagan con inteligencia y con Pero un hay voto. que ir. Gracias, Aurelio. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, Martín, y muchísimas gracias a nuestro auditorio que pues hoy pues nos ha seguido con mucho interés durante toda nuestra transmisión, que pues a partir de esta semana regresa a el horario de las 9 de la noche. Así que nos estaremos viendo por esta misma plataforma dentro de una semana a esa misma hora y por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.